Por todas partes se lee, se escucha que estamos en el prólogo o ya en la Tercera Guerra Mundial. Pienso que primero es muy valioso para nuestras vidas estar presenciando unos meses, unos años que serán de mucho debate histórico en 100 o 200 años y más, a pesar de toda la información que se está produciendo, se va a debatir muchísimo qué pasó con Occidente después de sus 500 años de hegemonía, de haber descubierto las Américas, hace 500 años de haber propuesto el método científico, de haber heredado el humanismo renacentista, de haber creado el Estado-Nación, la imprenta, en fin, una serie de elementos que daban la impresión de marcar a Occidente como el eterno dominador o el eterno líder del mundo. Estamos presenciando el final de Occidente. Todos sus valores, toda su moralidad supuesta ha quedado en ruinas y hay un personaje que se va a llevar muchas páginas, muchas palabras, muchos discursos en el futuro tratando de entender que es Donald Trump. ¿Quién fue ese individuo y de dónde salió? Escribirán en unos siglos. ¿Qué sucedió con los Estados Unidos, que era el país que después de una guerra que llamaron fría, se consolidó como un líder de todo el mundo? ¿Cómo desperdició ese poder? ¿Cómo desperdició esa influencia en el mundo? Occidente mismo nos ha estado enseñando que el Asia son países atrasados. Yo mismo en el colegio me acuerdo del padre de un compañero del colegio, ese papá era muy importante en Colombia, nos decía hace casi 50 años que Corea del Sur era un país muy atrasado, que no tenían la bonanza cafetera que nosotros teníamos en ese momento. Luego que para el año 2000 seríamos mucho más muy superiores a Corea del Sur. Mire lo que ha pasado. Hoy no hay comparación posible entre Corea del Sur y Colombia. Nos dice, por ejemplo, fíjese usted, en 1904 y 5, hace ya bastante, el siglo pasado, Japón inició una guerra con Rusia y Rusia decía a los japoneses que eran unos simios amarillos y perdió la guerra con Japón, Rusia. Luego hay muchas señales, si uno recoge atentamente lo que ha pasado en el último siglo, muchas, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, muchas señales que reunidas servirían para explicar el desmoronamiento de Occidente y sus valores especialmente. Nos dicen, por ejemplo, que Irán es una teocracia, un país fanático del Islam. Pues bueno, ¿qué nos pasa en Occidente? Resulta que Israel, que no existía en la Segunda Guerra Mundial, no existía. De pronto si hubiera estado, ya hubiera existido, nos habría empujado a la Segunda Guerra Mundial mucho antes y a la Primera. Pero fíjese usted, si usted revisa el Génesis, el libro de la Biblia, que compartimos
con los judíos. El libro Génesis, se llama Génesis 15, el capítulo 15, digámoslo así. Abraham, conversando con Dios, Jehová, Dios le promete a Abraham esa tierra que hoy ocupan. Mire usted quiénes son los fanáticos religiosos. Dios le prometió a Israel la tierra, como dice el Génesis 15, desde el río de Egipto, es decir, desde el Nilo, hasta el río Éufrates, donde hoy es Irak, donde era Mesopotamia, el río Éufrates. Israel y no sé cuántas personas en ese país le creen a la Biblia que ese es como el título de propiedad que tienen que ir a buscar con las armas, desconociendo cualquier posibilidad de derecho internacional, como ya Donald Trump lo dice. Ya es la moralidad de Donald Trump y de Netanyahu, porque la Biblia les otorgó esa tierra y tienen que ir por ella. ¿Quiénes son los fanáticos religiosos? Y entonces lleva 30 años, por ahí usted podrá encontrar una serie de discursos, declaraciones de Netanyahu desde hace 30 años diciendo que Irán va a tener armas nucleares las próximas semanas. O sea, lleva 30 años pensando, es como si no hubiera pasado el tiempo en 30 años. Y ahora lanza a Estados Unidos a esa guerra con Irán. Obviamente en este punto de la guerra es muy difícil creer lo que dicen unos y lo que dicen otros. Estamos en la fase en la que mucho se oculta. Pero si vamos a la historia de ambos países, Irán fue víctima de un golpe de Estado promovido por Estados Unidos en 1953 contra un presidente, un líder, que había reclamado el petróleo para ellos, para Irán. Impusieron al famoso Shah, que después lo sacaron con la revolución de 1979 con Khomeini. Luego el aliado de Estados Unidos, que era Irak, Saddam Hussein, inició una guerra con Irán para derrotarlos y sacar al ayatolá. Y no pudo. Luego usted se imagina un país como Irán, que es milenario, como la China, como la India. Es decir, es que Estados Unidos, yo realmente creo, y no es broma, que todavía Donald Trump, frente a un mapamundi, todavía no ubica rápidamente dónde está Venezuela y dónde está Irán, para que él pensara pues que eso era una acción como la de llevarse al presidente Maduro. Estamos descubriendo en Occidente que nuestros valores y nuestros principios y nuestras innovaciones sociales son vacías frente a esas estructuras sociales, culturas milenarias. E Israel, entusiasmado con que va a apoderarse, o mejor, va a reclamar efectivamente la tierra que le dio Dios a Abraham, está preocupantemente pensando que puede usar armas nucleares contra Irán. ¿Por qué lo digo? Porque por lo menos lo que sí sabemos es que la guerra contra Irán, quien tenía una estrategia era Irán. Fíjese usted cómo rápidamente bombardeó las bases militares de Estados Unidos y lo puso en problemas.
mientras que Estados Unidos creía que matando al ayatolá iba el pueblo a levantarse y a llamarlos a ellos como sus liberadores. Mismo error cometieron en Irak, mismo error cometieron en Afganistán. En Vietnam, 10 años y salieron derrotados con un país como Vietnam que lejos está de tener una ínfima parte de las armas que tiene Irán. Occidente entonces está en manos de las generaciones nuevas, de los jóvenes que tienen que encontrar la manera de un renacimiento de Occidente. Porque ya nuestros líderes, y no he hablado de el panorama patético de los líderes europeos, Occidente está en manos de las generaciones jóvenes que con sus talentos naturales deberán encontrar una manera de construir una nueva, una nueva forma de relacionamiento político, social, económico, frente a países tan poderosos como lo son ya China, el mismo Japón, Corea del Sur, Vietnam, los países que mirábamos por debajo de la suela del zapato en los años 50, hace casi 80 años, nos parecían atrasados, hoy son inmensamente más superiores y capaces de lo que somos los vasallos latinoamericanos de un Estados Unidos que se contentó con que aquí solamente exportáramos materias primas con mano de obra barata y que la pobreza no era un problema, que es al final todo mundo se acostumbraría a la pobreza. Muy interesante este tiempo para vivirlo, ojalá para registrarlo y aprender mucho de la historia de Occidente que tuvo su brillo, pero que desafortunadamente se está apagando. Hasta la próxima.